Corría el año 2017 y junto a él se cumplirían 10 vueltas al sol, no de una quinceañera, sino de la cinta más polémica del trepamuros, al menos hasta ese entonces. Con la dirección de Sam Raimi y la actuación de los actores originales y la imprescindible mano del editor de turno, Sony decidió lanzar como maniobra publicitaria para Homecoming nada más ni nada menos que una versión de Spider-Man 3 a la venta como exclusiva que daría un completo giro a la trama del film y nos daría una historia mejor compuesta. Bueno, esa era la idea. Yo soy Santi, acá me sentí en este estudio vivo desde arriba. Les miento si no les digo que estuve como 2 años tratando de encontrar esta versión doblada en español latino, ya que se dobló en Argentina y yo estuve como... al fin. La primera película de Spider-Man rodada completamente con doblaje argentino. No sé cómo estuve buscándolo tanto tiempo y recién lo encontré en 2021. Pero en fin, vamos a empezar a hablar sobre los cambios que tiene, todos los cambios, todo lo nuevo, todo lo viejo, todo lo que se cambió de esta versión. Y vamos a empezar, yo primero las digo y luego doy mi pequeña reseña, o gran reseña o como sea, de lo que me pareció en general y de lo que es en general. Así que primero empecemos. ¿Y qué nos encontramos en el editor Scoot, Santi? Bueno, querido usuario, lo primero que hay que tener en cuenta es que no es una versión extendida sino que editada. Por lo tanto, es un poco curioso que al ser una versión renovada dure menos, o sea, dura 2 minutos menos que la original. Pero acá viene el porqué. No es extendida como Spider-Man 2.1, sino que esta tiene distintos puntos de vista, montajes, escenas eliminadas, agregadas también. Pero es tan diferente que tiene hasta canciones nuevas, soundtrack nuevos, banda sonora nueva, y cambia muchísimo la historia y el desarrollo de 2 personajes principales en la trilogía: la tía May y el tan desgarrador final de Harry. Vamos a ver qué pasa. Flint Marko debe ser de los personajes que más cambio tuvo, pero sin llegar a cambiar como tal. Me explico. Muchísimas de sus tomas son editadas, modificadas, distintas, con distintos puntos de vista, distintos momentos. Por ejemplo, cuando se zambulla en la arena no se muestra, simplemente se lo ve salir. Son estupideces casi cuando está peleando con Spider-Man, que hay como distintas peleas. Cuando se encuentra con el Peter, con el simbionte, hay distintas peleas. O sea, todos son momentos eliminados. De ahí también se logra un poco que la película dure menos que el original. Si bien ya hay más escenas que se eliminan más adelante y otras muchísimas que se agregan, hay que decir que a Flint Marko se le redució un poquito el tiempo en pantalla. Esto puede ser por 2 razones. La primera, para que se note un poquito más ligera la historia cuando inicia la película, que es cierto que va como con un ritmo súper acelerado y de repente se pone un poquito pesada. Bueno, creo que la idea de este cambio es aliviar justamente esa parte. Y ahora toca hablar de Peter ya con el simbionte. Voy a tratar de tocar un poquito rápido, más que nada compilar todos los cambios con el simbionte y Peter como persona como tal y su vida para hacerlo más fácil de entender. La escena donde Peter de algún otro modo hace que despidan a Eddie. Bueno, ya luego de eso no aparece el periódico girando y la escena del baile, cosa que agradezco que se haya eliminado de aquí. Sin embargo, vemos una espectacular escena de Spider-Man con el traje negro columpiándose por Nueva York de día. Escena que hace muchos años estamos esperando, que sabíamos que existía, por fin se reveló y de nuevo, excelente. Es recién, sin embargo, pasa, lamento que sea así, pero sí se dejó el paso de baile o la escena de baile, sí se da. No se da con el giro del periódico, pero ¿por qué? Porque no se da luego de la escena de Eddie ni del balanceo. Se da cuando Peter mata a Harry. O es lo que Peter cree. Toda la pelea con Harry es muy distinta. Vemos material eliminado de una manera pero masiva en todo el tiempo. Vemos como Peter habla con Harry, aparece sentado en su sillón. Luego siguen hablando durante la pelea y demás diálogos. Y está como realizada de alguna manera para que Peter creyera que al final Harry sí murió. Porque durante toda esta escena se hace como una pelea que hace que Peter tome mucha más rabia de la que hubiera tomado normalmente. Y si bien las escenas compactan al final igual, es muchísimo distinto la perspectiva que uno tiene sobre ellas. Por lo tanto, podemos ver como Peter sí cree específicamente haber matado a Harry con el simbionte. Obviamente no es Peter como tal, es Peter obviamente involucrado con el simbionte. Muchos creen que el simbionte le da fuerza a Peter o que Peter es más fuerte con el simbionte, y para esto es un pequeño inciso, se da muchísimo a entender en esta versión que realmente el simbionte lo que hace, o sea, Peter siempre tiene su fuerza, siempre puede romper con la cara a alguien y traspasarlo si quiere. No lo hace por su sentido de responsabilidad, pero nos da a entender muchísimo que Peter ni siquiera necesita el simbionte para hacerlo. Ya con su mente trastornada y tan enojado con el simbionte, pero que el simbionte le dejó el recuerdo, ya desde ahí empieza como con toda la pelea, porque Harry lo hace. Pero se da a entender que directamente es la mente de Peter quien ya está podrida con el simbionte. Ahora les voy a explicar por qué, porque hay escenas de Peter luchando contra él previas ya a la pelea final de Peter contra el simbionte en la iglesia. Cabe decir que esto lo nombré porque luego Peter baila luego de haber creído que mató a su amigo. De nuevo, el toque cómico no le quedó bien a esta cinta tampoco. Tuvieron que haber eliminado, para mí, yo hubiera eliminado completamente toda la escena de baile. La dejaron.
yo lo hubiera eliminado. La cambiaron un poco, obviamente, porque no aparece el periódico girando y demás, pero yo lo hubiera eliminado completamente. De hecho, creo que hay algo que le hubiera hecho muchísima falta a la Editor's Cut, que lo voy a reafirmar después, pero cuando una película entra, y se ve medio... Imagínense que la película se viera así, ¿ok? Como ustedes me están viendo. Y uno lo que hace es, a partir de varios efectos, la va acomodando para que se vea así. Creo que Spider-Man 3 tiene un toque muy distinto, ya que Spider-Man 1 y Spider-Man 2 se ve como con un tono muy naranja. Spider-Man 3 con un tono muy verde, de mañana, de azul, de celeste. Yo creo que hubiera editado un poco eso para que Spider-Man 3 no se vea tan así. O sea, hubiera reeditado todo y que el etilonaje como tal de la peli, la corrección de color, la coloración y el etilonaje hubiera tirado un toque más como las primeras dos entregas. Sería muchísimo más trabajo, pero si se hubiera conservado los archivos originales, que me imagino que se hizo, como hay tanto material que todavía no se nos mostró, estoy seguro que hubiera tenido otro recibimiento especial la película. De nuevo, ok, voy a tratar de ir un poco más rápido. Y es que ya la escena de Marco, de Flint, cuando lo vemos con su hijo y su esposa, el castillo de arena, la escena de ellas dos charlando y diciéndole, la madre le dice: tu papá no es malo, tomó malas decisiones. Guárdense esa frase porque el final ahora tiene mucho más sentido con lo que se nos muestra. Solo guárdenla, atesórenla ya. Y es que, como les dije, el simbionte está muy involucrado en esta parte, no con el cuerpo sino con la mente de Peter. Y es que se muestran escenas en las que Peter está luchando sin el simbionte puesto, como destruido, pero mal, pero muy destruido, muy deshecho, exhausto luego de haber usado el simbionte, y trastornado y hasta como con dolor de cabeza se lo ve. Es algo muy distinto, ya que es muy oscuro comparado a la versión de 2017. El 2017 es muy claro. Esta versión es un poco más oscura, pero aún así yo le hubiera cambiado la corrección de color porque veo todo muy alegre. Pero redondeando este apartado solamente, Peter está deshecho en esta versión, deshecho. Quizás se entiende un poco más por qué la versión del 2007 se ve como un poco alegre, y que voy a decir por qué no, las dos no fueron así, porque la 3 justo, que es la más dura, es así. Y creo que estuvo bien en eliminar estas cosas porque el resto de la película se ve muy alegre. Ese quizás fue un fallo de actuación, de dirección, no lo sé, pero el guión se pudo haber acompañado muy bien si no hubiera sido visualmente lo mismo. Solo digo eso. Como ya les digo, es un Editor's Cut, no pueden grabar de vuelta, pero creo que hubiera sido muy buena la versión original, ya no el Editor's Cut, si la actuación y la dirección sobre esa escena hubiera sido distinta. ¿Es todo culpa de Raimi? No, obviamente la productora decidió lanzar muchísimo de una manera súper apurada Venom, pero... Ahora sí voy a tratar de apurarme y rápido. Peter jamás se disculpa con Ditkovich en esta versión. Muy probablemente sea por cuestiones de familiaridad con el personaje, pero vemos como si se disculpa con Úrsula cuando Úrsula le va a decir: che, Peter, te llama Mary Jane, y Peter le dice: bueno, perdoname, Úrsula, qué sé yo, y ella dice: sí, Peter, no hay problema, sé cómo sos, como diciendo, está todo tranquilo. Me gustó mucho, creo que esta me gusta más que la versión original. Si la versión original no hubiera tenido esa frase de: tú eres buena mujer, yo buen hombre. No es un detalle menor que en esta versión el papá de Harry, Norman, no le mencione justamente a Harry esas palabras de primero rompemos su corazón, Harry, o atacamos su corazón, o como sea. De nuevo, se tratan de enfocar en que Harry tenga un final un poco distinto, bastante. Y ahora sí, esto a mí me mató, me pareció un error garrafal. Básicamente se elimina por completo la escena de la tía May donde va hacia Peter y le habla de Mary Jane y de qué se pasó, porque no le dijo nada si se va a casar o no. La escena se elimina por completo. Además de que en la versión que vimos por el 2007, la música de fondo no era la que iba a tener al final, ya que se cambió a último momento. La música, no sé por qué en Spider-Man 3 fue tan controversial. Tal vez porque no se usó la misma persona que la creaba. Del 2002 al 2004 fue Danny Elfman y de ahí en adelante fue cambiando, así que... capaz fue por eso, no lo sé bien, pero se quiso cambiar la orquesta soundtrack, el OST se cambió al final. Y no sé por qué decidieron remover esta escena. O sea, puedo llegar a entender el por qué, pero la última vez que vemos a la tía May es justo al inicio de la película, así que me parece que Rosemary Harris tenía más cosas que dar que las que dio, pero claramente decidieron eliminarla. Ya sea para que Peter quiera tomar esa decisión final y que él sea el que tome la decisión y no alguien que le diga, que él pueda encontrar su propio camino luego de salir del simbionte. Le da un toque más de lo que el simbionte... De nuevo, tratan como de remarcar esta relación. Era como de lo mejor de la película y se eliminó, así que... sí duele un poco. Y ahora sí llegó el momento decisivo, el momento en el que creo que es lo que más cambia o lo que más llega a cambiar el Editor's Cut, ya que lo demás es un poco más superficial, pero esto va directo ahí al grano. Básicamente la escena en la que Peter, ya al final de la película, cuando Peter le va a pedir ayuda a Harry y Harry le deniega, en este caso es un poco, bueno, es bastante distinto, pero justamente ese momento y ese clip de ahí cambia un poco, ya que Bernard no aparece para nada en el posterior. Bernard no lo vemos más. Harry no se entera realmente que fue Spider-Man, Peter, quien no mató a Norman y Norman se suicidó. Nadie se lo dice, nadie se lo explica. En la versión original Bernard le dice al final, luego de, no sé,
5 años, luego de mucho tiempo para verlo. Es como un poco irreal también, no se lo contó antes, pero ¿por qué ahora sí? En esta versión directamente eso se elimina y es el mismo Harry quien no necesita saber la verdad. Harry ve una foto de él, MJ y Peter y piensa, creo yo, esto ya es un poco más personal, pero luego de eso que pasa, recuerda la frase que hizo al inicio de la película, ella de son mis mejores amigos, daría la vida por ellos, y se da un primer plano de Harry llorando con la cara toda destruida y viendo esa foto tomada en el Central Park. Es genial, es ideal. Ya luego de eso la escena se corta así de repente. Harry nunca se entera como en la versión original que, o sea, él no necesita ese valor extra porque él simplemente con saber que está MJ en peligro y su mejor amigo también, ese solo es el motivo, no necesita otra cosa, no importa lo que pasó de Spider-Man, sus verdaderos motivos son esos que están ahí. Peter y MJ. Ya no es más un villano, tampoco es un personaje neutro, es un héroe. Harry hizo lo correcto y como dice el final de la película, gracias. Y ahora sí, la frase final de Peter, lo último que vemos de toda la trilogía, tiene muchísimo más sentido. Acá se lo digo. Mi amigo Harry me enseñó eso. Él eligió dar lo mejor de sí. Somos lo que nosotros elegimos ser. Y siempre podemos elegir hacer lo que es correcto. Piel de gallina, cuando lo vi, no saben lo que lo dije. Encontrar todo este material doblado y encima al argentino para mí fue tremendo. Fue como ver la trilogía de mi infancia, pero de vuelta con otras cosas agregadas. Todo este Editor's Cut, les digo, se lanzó en el año 2017 con motivo de promocionar Homecoming. Cuando lo vi me di cuenta de la gran diferencia que hay entre una película emotiva y épica con una graciosa y parodia parece casi, pero en fin, espero que les haya gustado el video. Ahora sí vamos a la respuesta. ¿Arregla el Editor's Cut de Spider-Man 3? No lo arregla porque Spider-Man 3 no necesita ser arreglada. Spider-Man 3 fue rota desde que se inició porque Sony quiso meter a un personaje como el que es Venom a una idea ya bastante consistente, entonces es imposible mantener esa saturación de personajes e historias. Si bien no es un pretexto ya que se manejó muy mal, hay que decir que Sam Raimi es un director espectacular y que nos trajo obras maestras fuera y dentro de la saga del Hombre Araña. Por lo tanto creo que Spider-Man 3 es como esa piedrita que hay que pasar así nomás. Se planeó mal y no había forma de que salga bien. Por más que se lance un Editor's Cut, se tendrían que grabar muchas cosas y deshacerse por completo de Venom. Rehacer un poco el guión y eso no da para un Editor's Cut, ni siquiera para un Spider-Man 4. Una vez dicho esto, yo soy Santi, acá me dicen Tino, estoy vivo. Muchísimas gracias por haber visto y nos vemos en la próxima. Tengo muchísimos más videos por acá. Y una vez dicho esto, adiós.